Buenas tardes, estudiantes de tercer año medio del Liceo Municipal de Nacimiento. El objetivo de este video es realizar la retroalimentación de la actividad número 5 de Lengua y Literatura. Esta actividad está enfocada en la unidad número 2, que se titula Elaborar y comunicar interpretaciones literarias. El objetivo que trabajamos es formular interpretaciones surgidas de sus análisis literarios. Se nos presentó el texto El otro yo del escritor uruguayo Mario Benedetti. Antes de leer se les planteó una pregunta que valía 2 puntos, donde ustedes tenían que completar, ¿cierto? Según el título del texto y sin haberlo leído, de qué creían que se iba a tratar. Creo que el texto se trata de, y ahí tenían que elaborar su predicción. Si esta estaba completa, ¿cierto? Coherente, bien estructurada, teníamos los 2 puntos. Luego teníamos que leer el texto y responder algunas preguntas. En la primera parte debíamos elegir la alternativa correcta y justificar nuestra elección. Ahí valía 3 puntos cada pregunta. En la primera decía, ¿cómo se sintió Armando con la muerte de su otro yo? Ahí teníamos varias alternativas, como la noticia lo llenó de felicidad inmediatamente, se sintió muy preocupado por lo que pasaría a partir de eso, primero fue un rudo golpe, pero se sintió reconfortado, y lloraba con desconsuelo, fue una noticia que no pudo soportar. Y nos quedamos con la alternativa C, ya que en el texto dice explícitamente que primero fue un rudo golpe. Al principio la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podía ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Entonces nos quedamos con la alternativa C. Luego decía, en la historia leída los hechos son relatados mediante el recuerdo de uno de los personajes, por medio de un salto en el tiempo hacia el pasado, por medio de un salto del tiempo hacia el futuro, o en forma cronológica, es decir, de principio a fin. Y pudimos apreciar que en este relato, ¿cierto?, los hechos fueron relatados de manera cronológica. No hay alteraciones temporales. La historia avanza secuencialmente desde el inicio hasta el final. ¿Cuál es el propósito del texto leído, del texto anterior? Ahí teníamos la alternativa de expresar los sentimientos de Armando, relatar la historia de Armando, comentar una información verídica o informar sobre un tema de actualidad. Si leímos bien el texto, ¿cierto?, en forma concienzuda, con concentración, nos podíamos dar cuenta que estábamos ante un texto narrativo, ¿cierto? Ya. ¿Y el texto narrativo qué propósito tiene? Contar, ¿cierto? Contar, narrar, relatar. ¿Mm? No tiene como propósito ni expresar sentimientos, ni comentar información verdadera, ni mucho menos informar sobre un tema de actualidad. Texto narrativo literario busca relatar, en este caso, la historia de Armando. Nos quedamos con la alternativa B. Luego, ¿cierto? Ustedes tenían que leer el fragmento del texto y decir de ese fragmento qué se podía deducir, ¿cierto? Que sin embargo, cuando pasaron junto a él, no notaron su presencia, para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban, pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. Entonces ahí se podía deducir que el protagonista ya no existe, se ha suicidado. ¿Mm? No que el otro yo logró quedarse con la vida de Armando, ni que Armando asesinó al otro yo y logró quedarse solo, ni que Armando nunca tuvo otro yo, solo estaba confundido. En la quinta, teníamos que reemplazar un término de la lectura, el término melancolía, sin que el relato perdiera su sentido. Ahí teníamos, ¿cierto?, como opción para reemplazar melancolía, tristeza, ilusión, debilidad, amargura. En este caso, nos quedamos con la alternativa A, tristeza, ya que ninguna de las otras, ¿cierto?, podía dar
cuenta del significado que se quería presentar ahí, puesto que ilusión significa esperanza con o sin fundamento real de lograr algo o que suceda algo, ¿cierto? Que se anhela, la debilidad es la cualidad de débil y la amargura es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, tristeza, especialmente por una desilusión o una injusticia. Entonces, en este caso, vemos que el término más adecuado para reemplazar a melancolía en el relato es tristeza. Luego, en las preguntas de desarrollo, teníamos que responder de una manera completa, ordenada, poniendo especial atención a nuestra ortografía, ¿cierto? ¿No? Y a nuestra redacción. Las siguientes preguntas, que valían 3 puntos cada una. En la primera se nos preguntaba cuál es el tema del texto leído, y en la guía se explicaba también cómo reconocer el tema. Tenemos que tener claro, ¿cierto?, que el tema es aquello de lo que se habla en un texto. Y para reconocerlo yo me hago la pregunta, ¿de qué se trata? ¿Mm? Tengo que tener en cuenta que tengo que fijarme a qué apuntan la mayoría de las ideas o enunciados del texto, a qué referente apuntan para poder reconocer el tema. Y en este caso, el tema presente en el cuento es el conflicto interno. Básicamente porque Armando se siente disgustado, se siente con su otro yo, ¿m? Porque él define sus dos personalidades como un problema. Luego, en la pregunta número 2, teníamos que responder de qué se trata la lectura, a qué se refiere. La respuesta ideal o una de las respuestas ideales podría haber sido: el texto El otro yo de Mario Benedetti trata de un muchacho corriente, un tanto vulgar, llamado Armando, y su otro yo, que es totalmente opuesto a él, sensible, débil, culto, y lo incómodo que lo hace ser. La pregunta 3, ¿a qué tipo de texto literario corresponde? Fundamenta. Ahí podríamos decir que lo leído corresponde a un texto literario del género narrativo, un cuento, pues posee una única línea argumental, todos los acontecimientos se encadenan en una sola sucesión de hechos, tiene un carácter condensado, breve. La pregunta número 4, ¿quiénes son los personajes del texto? Los personajes del texto son los que participan de la acción narrada. ¿Quiénes participaban de la acción narrada? ¿Mm? Armando, sí, los personajes del texto son Armando, su otro yo, y los amigos, ¿cierto? Los amigos. La pregunta número 5, ¿cuál es el conflicto o problema presente en este texto? ¿Y cómo se soluciona? ¿Mm? ¿Cuál era el conflicto? ¿Cuál era el problema? ¿Mm? El conflicto presente en este texto es la lucha interna de Armando, que no acepta a su otro yo, no acepta a su otra personalidad, pues las percibe como un problema por su gran sensibilidad, ¿cierto? Totalmente opuesta a su esencia corriente. ¿Y cómo se soluciona? Se soluciona con el suicidio del otro yo, aunque esto parece dar pie a otro problema, ¿cierto? Y la pregunta número 6, ¿qué tipo de narrador presenta la lectura? Ahí pudimos apreciar que el tipo de narrador utilizado en este texto es el omnisciente, pues podemos percatarnos que éste sabe cómo se siente y qué es lo que piensa el personaje principal, Armando. Ya, ahí tenemos las respuestas, ¿cierto? Las posibles respuestas correctas. Espero que les haya ido a todos muy bien y hayan llegado más o menos a las mismas conclusiones o respuestas. Saludos chicos, espero que se encuentren muy bien, que se estén cuidando.